12:36. Estamos de vuelta en este especial de CNN Chile con detalles completos de la cobertura y de la presentación del gabinete que acompañará a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo. Y ustedes ven aquí en pantalla precisamente a los integrantes de este nuevo gabinete. Los vamos a revisar todos. 24 personas, 14 mujeres, 10 hombres. Comenzamos con este grupo que hemos seleccionado, que incluye a Isquia Siches, expresidenta del Colegio Médico, quien asumirá el cargo de ministra del Interior. Primera mujer en llegar a este cargo, la expresidenta del Colegio Médico, quien sonaba también en la cartera de salud en su momento, finalmente es la apuesta para la jefatura de gabinete del próximo gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Aparece también aquí en la gráfica Antonia Urrejola, quien será la nueva canciller del próximo gobierno. Tiene 53 años, es abogada, tiene un magíster en justicia transicional. En los últimos 4 años estuvo trabajando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a ser presidenta de esta instancia. El 31 de diciembre pasado se despidió de su cargo para eventualmente asumir ahora como nueva canciller en el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Con un fuerte énfasis en materia de derechos humanos, llega a este cargo Antonia Urrejola, segunda mujer en este puesto después de Soledad Alvear, quien lo hizo hace algunos años atrás. Maya Fernández también aparece mencionada porque será la próxima ministra de Defensa, diputada hasta ahora y militante del Partido Socialista. Fue una de las primeras militantes de ese partido que le dio su apoyo a Gabriel Boric en desmedro de Jasna Proboste, quien aparecía como la carta oficial, digamos, del partido. Bueno, ahora la diputada tendrá el rol de ministra de Defensa. Es bióloga, médica veterinaria y diputada desde el año 2014. Una de las grandes sorpresas, Mario Marcel será el nuevo ministro de Hacienda en el próximo gobierno. Es hasta ahora presidente del Banco Central desde el año 2016. Había sido renovado para ese cargo por el presidente Piñera. Sin embargo, Marcel renunciará a ese puesto y asumirá como jefe de las finanzas públicas a partir de este 11 de marzo. Un cargo en el que estuvo muy cerca de llegar en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Finalmente se inclinó por Andrés Velasco, y Mario Marcel, quien también fuera en su momento director de presupuesto, se queda entonces será nuevo ministro de Hacienda. Por último, cerramos esta revisión de los primeros 5 nombres con Giorgio Jackson, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, diputado hasta ahora, terminado su periodo, y asume entonces este cargo de coordinación finalmente con el Congreso. Tendrá un rol clave para consensuar los votos necesarios para impulsar las reformas, sobre todo en el Senado, donde, recordemos, está partido por la mitad, dividido: 25 votos del bloque, digamos, de centro-izquierda y 25 votos para la futura oposición. Revisemos otros nombres. Seguimos con esta revisión del gabinete completo que acompañará a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo. Camila Vallejo, futura vocera de gobierno, quien ya debutaba hoy día en este rol de manera más oficial, a pesar de que asume el 11 de marzo, ya designada en este puesto en el acto del día de hoy. Una de las integrantes más jóvenes, además, de este gabinete, 33 años solamente para la todavía diputada por el Distrito 8 desde el año 2014. Camila Vallejo, geógrafa, militante del Partido Comunista, una de las 3 ministras y ministros que tendrá el Partido Comunista en este gabinete. Nicolás Grau también forma parte de este equipo. Sonaba como una carta para Hacienda. Finalmente, uno de los cerebros económicos del programa de Gabriel Boric asume el cargo de ministro de Economía. Y hay que poner ojo en este cargo porque probablemente tenga un rol bien relevante. Hay varias políticas de carácter de desarrollo industrial, de avances o transformaciones productivas que podría empujar precisamente Nicolás Grau, liderando la cartera de Economía. Es ingeniero comercial, doctor en Economía y profesor del Departamento de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tiene 38 años. El militante de Convergencia Social, partido que tiene la mayoría de los ministros, además de los independientes, que son 6, hay 5 militantes de Convergencia Social. Nicolás Grau es uno de ellos. Janet Vega, independiente, ex PPD, ex subsecretaria de Salud, ex directora de FONASA, asume no en salud, sino que en desarrollo social. Sonaba como una carta fuerte para el Ministerio de Salud. Sin embargo, finalmente quedó designada en el Ministerio de Desarrollo Social Janet Vega. Marco Ávila, también una de las sorpresas del día de hoy. Su nombre no estaba en el radar, por lo menos en las últimas semanas,
Finalmente, el profesor de castellano, magíster en Educación e Innovación y quien además fue coordinador nacional de Educación Media en el Ministerio de Educación del gobierno, el segundo de la presidenta Bachelet, asumirá entonces el rol de ministro en una cartera muy relevante también para el próximo gobierno. Y por último, en esta revisión, Marcela Ríos. Esta también fue una sorpresa. El nombramiento de Marcela Ríos fue una sorpresa sin duda en el cargo de ministra de Justicia. Es socióloga, rompe con una larga tradición de ministros de justicia abogados. Socióloga de la Universidad de York, tiene un doctorado en ciencia política y hasta ahora trabajaba en el Programa de Naciones Unidas en Chile, el PNUD, y asumirá el cargo entonces de ministra de Justicia, 55 años para la militante también de Convergencia Social. Seguimos con otros 5 futuros ministros en este gabinete que acompañará a Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. Janet Jara, militante del Partido Comunista de larga experiencia política, fue subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno. Militante, como decíamos, del PC, junto a Camila Vallejo y junto a Flavio Salazar, son los 3 militantes de este partido, el más grande de Apruebo Dignidad en el gobierno. Con una carrera política, como decíamos, larga, compitió en la carrera municipal para ser alcaldesa de Conchalí, sin embargo perdió esa elección. A los 47 años asumirá como ministra del Trabajo. Juan Carlos García, representante del Partido Liberal, será ministro de Obras Públicas en este nuevo gobierno. Es arquitecto, magíster de gestión urbana y hasta ahora estaba trabajando en el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Un hombre de regiones que llega entonces al gabinete con el cargo de ministro de Obras Públicas. Mucho trabajo en terreno, le decía, tendrá el presidente Gabriel Boric. Aparece también Begoña Yarza, otra de las cartas sorpresivas, porque no estaba tampoco en el radar de los nombres que habían trascendido inicialmente para este cargo. Tendrá la dura y difícil misión de continuar el combate a la pandemia en los próximos meses. Begoña Yarza es médico cirujana, magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Trabajaba en la gerencia de calidad de la Clínica Santa María. Hasta ahora fue directora, eso sí, del Hospital Félix González Cortés y ahora asume el cargo como ministra de Salud. Independiente, pero muy cercana a Isquia Siches, la futura ministra de Interior. Carlos Montes, ministro de Vivienda, 75 años para el todavía senador, quien cumplirá este cargo hasta el 10 de marzo. El 11 asumirá a cargo del Ministerio de Vivienda con el gran desafío de paliar el déficit de 600.000 viviendas en nuestro país. Militante socialista de larga experiencia, es de hecho el militante es el futuro ministro más experimentado del gabinete a los 75 años y aportará una cuota de experiencia importante para este joven gabinete que promedia 49 años. Y Esteban Valenzuela, también de larga trayectoria política, militante del PPD hasta el año 2007. Luego se sumó al movimiento Chile Primero que fundó el ex ministro Fernando Flores. Pero desde el año 2016, militante del Frente Regionalista Verde Social, es a través de ese partido que llega al rol de ministro de Agricultura, hombre también comprometido con la regionalización, ha tenido un rol bien relevante en ese proceso en los últimos años. Seguimos 12:44, revisemos otros 5 nombres ya al cierre de esta revisión. Marcela Hernando, militante del Partido Radical, quien llega al Ministerio de Minería. Asumirá esta cartera la hasta ahora diputada que concluye su periodo de representación de la región de Antofagasta. Tiene 61 años, es médica cirujana, actual diputada, fue intendenta, fue alcaldesa también en Antofagasta, tiene larga trayectoria política, ha sido una de las impulsoras de proyectos de royalty en el Congreso y ahora lo hará desde el Ministerio de Minería. Juan Carlos Muñoz fue exdirector de la empresa Metro en su momento y asume como ministro de Transportes. Es profesor titular de la Universidad Católica hasta ahora, máster en Ingeniería Industrial, doctor en Ingeniería Civil y es director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Independiente también, es ciclista activo, ciclista urbano, así que tendremos como ministro de Transporte a un ciclista. Veremos si esto también se va reflejando en las políticas que comienza a implementar a partir de ahora. También destacamos el nombre de Javiera Toro, quien asumirá como ministra de Bienes Nacionales. La militante del Partido Comunes tendrá allí la misión de llevar adelante
adelante una serie de políticas en materia de desarrollo territorial a lo largo del país. Es abogada, primera presidenta del Partido Común, es investigadora de la Fundación Nodo 21 hasta ahora. Será ella entonces la encargada de liderar el Ministerio de Bienes Nacionales. Claudio Huepe será el ministro de Energía, también con un foco puesto en materia ambiental, porque estaba a cargo hasta ahora del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, un sello bien claro que transmitirá también al Ministerio de Energía. Es militante de Convergencia Social, a los 55 años asume esta cartera. Y Maysa Rojas llega al Ministerio de Medio Ambiente, destacada física y climatóloga, directora del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, ha tenido un destacado rol no solo acá en Chile, sino también a nivel internacional, participando en instancias multilaterales de los equipos que están investigando precisamente los efectos del cambio climático a nivel global. Va a desarrollar políticas importantes que están en el centro del programa de Gabriel Boric. Esta física y climatóloga de 49 años, es licenciada en física, es independiente y llega al gobierno Maysa Rojas. Y revisamos los últimos 4 nombres para completar los 24 integrantes del gabinete con el que llegará Gabriel Boric el próximo 11 de marzo al poder. Alejandra Venado asume el cargo de ministra del Deporte a partir del próximo 11 de marzo. Profesora de Educación Física, integró la selección chilena de fútbol también y ahora con 45 años, esta mujer independiente llegará a ser ministra de Deporte con el gran desafío de llevar adelante los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar el próximo año acá en Chile, probablemente el segundo evento deportivo más importante en la historia de nuestro país después del Mundial de Fútbol del 62. Antonia Orellana se asumirá como ministra de Mujer y Equidad de Género, militante también de Convergencia Social, periodista de la Universidad de Chile, exintegrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y una de las fundadoras además del partido en el que también milita Gabriel Boric. Es la integrante más joven del gabinete, 32 años para Antonia Orellana, que asume este cargo. Julieta Brodsky será la ministra de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, antropóloga social y cultural, magíster en antropología. Hasta ahora ejercía como directora de investigación en el Observatorio de Políticas Culturales. Tiene 38 años, es de Coquimbo y asume este cargo la militante de Convergencia Social. Y este listado lo cerramos revisando el nombre de Flavio Salazar, militante del Partido Comunista, quien asume el cargo como ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tendrá un rol relevante, quien hasta ahora se desempeñaba como vicerrector de Investigación y Desarrollo en la Universidad de Chile. Salazar, quien es biólogo y doctorado en el Instituto Karolinska en Suecia, asumirá el cargo como ministro de Ciencias y será entonces, junto a los otros 23 ministros y ministras, uno de los que acompañará a Gabriel Boric en la llegada a la moneda el próximo 11 de marzo. El detalle completo, por supuesto, de todos los ministros, los 24 ministros y ministras que asumirán en el próximo gabinete, ustedes lo podrán encontrar también en nuestro sitio web en cnnchile.com. Aquí hemos hecho un repaso rápido de cada uno de los nombres. Bien, 12:49 minutos. Vamos a ir al sitio web de BBC Mundo para destacar esta entrevista, que es la primera que ha dado Gabriel Boric, el presidente electo, a un medio internacional. Es una entrevista que ha desarrollado la periodista Andrea Vial. No espero que las élites estén de acuerdo conmigo, pero sí que dejen de tenernos miedo, es lo que plantea Gabriel Boric en esta conversación que sostuvo el presidente electo con la periodista Andrea Vial. Según relataban esta mañana en Tele 13 Radio, fue una entrevista que se sostuvo durante esta semana y en la previa, por supuesto, del nombramiento del gabinete. Por tanto, no hay todavía ningún comentario explícito respecto a esos nombres, pero es interesante ver el primer mensaje que da, sobre todo a la comunidad internacional a través de este medio que tiene importante alcance a nivel global. Es un momento en que el mundo cambia vertiginosamente y Chile también tiene que cambiar y adaptarse. Representamos la fuerza de una época, dice en una parte de esta entrevista a BBC Mundo Gabriel Boric, en casi 2 horas de conversación resumidas en esta entrevista. Y ahí aborda distintos temas que tienen que ver fundamentalmente con los criterios que utilizó para elegir a su equipo. Se le pregunta sobre este tema. Los criterios que tuvimos a la vista fueron, por un lado, que tenía que ser un gabinete paritario o más mujeres que hombres, que incorporara diversidad de realidades, donde estuviera también presente la educación pública a nivel de formación escolar como universitaria, y también un gabinete que represente la amplitud social. Y ese punto es bien relevante porque se refleja precisamente en el origen, las militancias
y las experiencias de vida de los 24 integrantes del gabinete. Recordemos que Gabriel Boric decide ampliar la fuerza gobernante de Apruebo Dignidad, incorpora otros partidos, al Partido Socialista, al Partido Liberal, el Partido Radical, hay ex PPD también vinculados, y eso lo destaca en esta conversación. Dice que es necesario ampliar representar la amplitud social que logramos convocar en la victoria del 19 de diciembre. Es Apruebo Dignidad como su base, pero va más allá de Apruebo Dignidad, con los partidos políticos que nos dieron su apoyo a la segunda vuelta y que tienen representación parlamentaria. Y también, por cierto, de organizaciones sociales y de personas independientes, que son las que se movilizaron más, dice Gabriel Boric en esta conversación con BBC Mundo. Los nombramientos de ningún cargo fueron discutidos en términos de personas, aclara cuando se le pregunta si es que le costó convencer al Partido Comunista del nombramiento de Mario Marcel como nuevo ministro de Hacienda. Ellos me entregaron plena libertad, dice, para designar al gabinete, confiando en el criterio que yo tuviera para conformar el equipo de trabajo, y dice que fue una decisión colectiva también, que lo había conversado al comienzo del proceso con Apruebo Dignidad. Acá hay un detalle bien interesante, porque Mario Marcel es probablemente una de las grandes sorpresas de este gabinete, y dice: creo que en el caso de Mario Marcel en particular tiene una trayectoria y una experiencia en el Estado, en la dirección de presupuesto, en el Banco Central y también afuera, en el Banco Mundial y en la OCDE. Esa trayectoria, dice, es incuestionable. Además, es una garantía de seriedad para las reformas que tenemos que empujar y que van a ser difíciles y van a requerir de amplios consensos, dice Gabriel Boric en las razones por las cuales nomina a Mario Marcel. Eso está muy interesante, es bien novedoso también, porque entrega la primera visión sobre las razones por las cuales nomina a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Creo yo esta garantía que una persona como Mario Marcel, dice, le puede dar, además de sus firmes convicciones progresistas, como él se define, socialdemócrata. Es lo que plantea en esta conversación. Interesante la entrevista, está disponible en BBC Mundo, donde plantea sus primeras definiciones ante un medio internacional. Gabriel Boric, recordemos que la primera entrevista como presidente electo ya la había dado al diario Concepción hace algunos días atrás. Bien, 12:53. Ya estamos llegando al cierre de esta transmisión especial que comenzó bien temprano a las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por informarse junto a nosotros en esta cobertura.